Muy buenos días a todos en la comunidad de Alafinet. El día de hoy, Proyecto Grado Cero, se complace en tener el honor de acompañarnos el magistrado Manuel Lucero Espinosa, de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de quien me permitiré mencionar brevemente parte de su currículum vitae. El magistrado Lucero Espinosa es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha cursado el diplomado en Propiedad Intelectual impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En el aspecto laboral ha prestado servicios, entre otras dependencias, en la Procuraduría Fiscal de la Federación y también entonces en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Ha ocupado el cargo de Subprocurador de Recursos Administrativos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, designado posteriormente como Subprocurador de Juicio en la misma dependencia. Dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue subdirector consultivo y de 1996 a 1998 subdirector de lo contencioso dentro de la Subdirección General Jurídica. Asimismo, fungió como asesor jurídico del vocal ejecutivo de FOBISTE. En el mes de febrero del 98 es designado magistrado de Sala Regional del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cargo que ocupa hasta el día de hoy. Como profesor universitario ha impartido cátedra en la Universidad La Salle en Derecho Administrativo, cursos 1 y 2, Clínica de Derecho Procesal Administrativo y Práctica Forense de Derecho Fiscal. En la Universidad Panamericana dictó el curso Teoría del Acto Administrativo en el curso de especialidad de Derecho Administrativo. Ha participado como articulista en distintas publicaciones y es coautor de libros Introducción al Derecho Positivo Mexicano, Elementos de Derecho Administrativo, Compendio de Derecho Administrativo, primero y segundo cursos. Asimismo, es autor de los libros Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo Federal, la Licitación Pública y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo comentado. Ha participado en diversas conferencias y pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente importante, sobre las medidas cautelares del juicio del procedimiento contencioso administrativo. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, señor magistrado. Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos. Pues sí, vamos a comentar la justicia cautelar derivada de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo incorporadas en la vigente ley del proceso contencioso administrativo. Aquí lo importante que hay que tomar en cuenta y uno de los aspectos que vamos a abordar es qué son las medidas cautelares, para qué sirven, pues cuál es su propósito. Normalmente se ha pensado que las medidas cautelares en un proceso de esta naturaleza pues son nuevas, dado que no las teníamos contempladas. Nunca la doctrina se preocupó en nuestro país por las medidas cautelares. Incipientemente teníamos la suspensión del acto impugnado desde 1998 aproximadamente. Sin embargo, bueno, la incorporación de medidas cautelares en la forma en que está prevista, es decir, un sistema abierto, un sistema iluminado, en el que, como dice la ley, que puedan adoptarse cualquier medida cautelar para mantener la materia del juicio, para evitar daños mayores al demandante, para que no se cambie la situación de hecho. Insisto, cualquier medida, es lo que la doctrina llama números apertos, cualquiera. No es un sistema cerrado en el que el legislador señala cuáles van a ser las medidas cautelares a adoptar, sino por el contrario, lo dejó abierto a cualquiera, a la imaginación del litigante, del juzgador, todo ese con ese propósito
que la ley establece. Entonces, esta incorporación pues pone a nuestro país entre los países avanzados, como en esta medida, como los europeos, Italia, España, Alemania, y los sudamericanos como Argentina, que manejan mucho este aspecto de las medidas cautelares. En nuestro país, insisto, no nos preocupamos ni la doctrina ni la legislación. Realmente, si nosotros revisamos el proceso legislativo, pues por ahí aparecieron las medidas cautelares ya sin mayor comentario. Cuando era presidente del tribunal, el magistrado Pamor, él lanzó un proyecto muy ambicioso que no fue aprobado, en el cual se incluían las medidas cautelares. Yo iba platicando con él, él había comentado que había tenido unas pláticas con García de Terry, maestro español, y habían comentado sobre las medidas cautelares y sobre la conveniencia de incorporarlas a nuestro sistema político. Pero insisto, ahí se quedó el proyecto, que más tarde el senador Fauce Hartman retomó ese proyecto y lo convirtieron en la actual ley del proceso contencioso administrativo. Pero insisto, ¿para qué sirven las medidas cautelares? Ante todo, debemos de tomar en consideración que hay un avance significativo en nuestro contencioso administrativo, que de ser un contencioso de mera anulación, ¿sí?, que solamente estudia la legalidad objetiva del acto, ahora es un tribunal contencioso que no solamente dicta la nulidad de resoluciones, sino también condena a las autoridades a realizar determinadas acciones, básicamente el restablecimiento de derechos subjetivos violados a los gobernados. Entonces, esto es uno de los principales motivos del por qué se incorporan medidas cautelares en la forma que se están haciendo, por la amplitud de la competencia del tribunal. Cuando era un tribunal de mera anulación, después lo vamos a comentar, que era lógico que no más existiera la suspensión, porque normalmente la pretensión de anulación va encaminada de una medida cautelar que solamente paraliza la ejecución del acto impugnado. Pero en la medida en que avanza el contencioso, la medida en que tiene esta idea del restablecimiento de derechos subjetivos violados, pues la suspensión se hace ineficaz o no sirve para otros actos, por ejemplo, actos denegatorios de derechos, actos denegatorios de estatus de los gobernados, y en esa medida era necesario otro sistema de medidas cautelares, como es el caso de las medidas cautelares positivas. Hablando de la idea de las medidas cautelares, se pregunta uno, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el proceso contencioso? Nada más sirve para detener la ejecución de los actos administrativos, ¿o para qué sirve? Doctrinalmente se ha establecido, doctrinalmente y de manera jurisprudencial, sobre todo en los países donde hemos tomado esta idea, que es España, bueno, bien, los países europeos, que esto tiene mucho que ver con lo que se llama la tutela jurisdiccional efectiva. En nuestra Constitución, en el artículo 17, se establece que las leyes federales y las leyes locales establecerán medios para la ejecución de medidas cautelares, para la protección de la ejecución de las sentencias. Y uno de los medios es precisamente el sistema de medidas cautelares. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en todos los países, en todo el mundo, los procesos son largos. Y en ese tiempo,
pues las situaciones de hecho pueden cambiar. Puede dejar sin materia el juicio, puede causarse mayores perjuicios al demandante. Y entonces lo que se busca con las medidas cautelares es que al final la sentencia no se convierta en un instrumento ilusorio. ¿De qué sirve una sentencia fabulosa si no se puede ejecutar? ¿De qué le sirve al contribuyente que le fincaron un crédito fiscal, le embargaron sus bienes, los remataron, se quedó sin esa parte del patrimonio, pero obtuvo una sentencia anulatoria, pues, desde el punto jurídico, pues fabulosa? ¿De qué le sirve si ya no tiene bienes, si ya le remataron? ¿Sí? Alguien dirá, bueno, pues puede lograr la reparación del daño. Sí, pero el daño ya se le causó. Y lograr la reparación del daño implicaría volver a litigar, volver al tiempo. Y entonces la justicia, esa tutela jurisdiccional efectiva que presta el Estado, pues se convierte en ilusoria. Dado que la prohibición del artículo 17 de nadie puede hacerse justicia por su propia mano, tutela judicial. No podemos hacernos justicia por nuestra mano. El Estado tiene que brindarnos esa justicia. Pero esa justicia debe ser efectiva, es lo que se llama tutela jurisdiccional efectiva, que realmente sirva a sus propósitos de justicia. Insisto, si el actor tiene una sentencia favorable y fabulosa, pues de nada le sirve si por el transcurso del tiempo ya no la puede ejecutar. Entonces las medidas cautelares van a esta finalidad. En principio sirven para hacer efectiva la sentencia, para que la sentencia no se convierta en ilusoria, y por otro lado también sirven para el juzgador, para darle seguridad a su sentencia, para que la sentencia de los órganos jurisdiccionales no se vean pues, violadas, no se vean que no sirven para nada. Normalmente la población siempre hace, bueno, ¿de qué sirvió? Si no se puede ejecutar, ¿no? Entonces, esa es la idea de las medidas cautelares, esa es la finalidad. Insisto, por un lado aseguran la eficacia de la sentencia y por otro garantizan al juzgador también la ejecución de su sentencia. Hace rato comentaba yo que el sistema contencioso de mera anulación pues solamente tenía la suspensión, pero que era un instrumento para ese propósito válido. Con el cambio es obvio que necesitamos otras medidas cautelares. Y básicamente podríamos manejar esta primera idea independientemente de que, como les decía yo, el sistema es abierto. Manejaremos dos aspectos, la suspensión y las medidas cautelares positivas. Esto depende mucho de la pretensión y del acto que se esté impugnando. Los actos de gravamen, los actos que imponen obligación de pago de tributos, de multas, de responsabilidades resarcitorias, de responsabilidades administrativas, en los cuales la pretensión normalmente va en el sentido de la mera anulación, pues es válido la suspensión. Yo quiero que no me la ejecuten, y para eso nada más me basta la suspensión. Pero cuando tengo un acto denegatorio, un acto que me niega pues una pensión, me niega el pago de la devolución del pago del indebido, me niega el reconocimiento de una patente, de una marca, de un nombre comercial, me niega la licencia para dedicarme, por ejemplo, a navegación aérea para fumigar, por ejemplo. Pues para ese tipo de actos mi pretensión no solamente es que se anule el acto, sino que el órgano jurisdiccional
condene a la autoridad a que me dé lo que me está negando. Y en esa medida, valga la redundancia, esa medida, la medida cautelar será una medida cautelar positiva. Es decir, la medida cautelar positiva implicaría provisionalmente un adelanto de lo que va a ser el juicio, de lo que hoy pienso tener con la sentencia anulatoria y consecuentemente con la sentencia de condena. Entonces, son dos aspectos que se deben de tener en cuenta, que son fundamentales para distinguir entre una medida cautelar de mera conservación del estatus a una medida cautelar innovativa, que no paraliza nada, sino al contrario, viene a innovar, viene a crear provisionalmente una nueva situación jurídica para el demandante, para el actor. Y estas son las dos ideas que normalmente hay que jugar, insisto, independientemente de que puedan darse otras medidas cautelares, pues para mantener la situación de hecho, para evitar que el juicio quede sin materia, para que no se causen mayores daños a los gobernados. Entonces, magistrado, esta medida va a durar durante todo el juicio, se va a resolver hasta la sentencia. Va a durar desde el momento en que se conceda, desde el momento en que aquí nuestro sistema jurídico es la facultad del magistrado tutor de las suspensiones y de las medidas cautelares positivas de la sala. Tendría que ser otorgada por el órgano colegiado y dura hasta que exista pues, ya sentencia definitiva, sí, ya sentencia que causó el ejecutorio. Dura esa medida cautelar. Es decir, las medidas cautelares precisamente tienen esa característica, que son temporales, ¿sí? La sentencia definitiva no viene, propiamente no viene a darle validez a la sentencia o a la resolución interlocutoria, viene a establecer ya en definitiva el estatus nuevo del gobernado. Bueno, por eso son sentencias de condena, insisto, y duran el tiempo que dura el juicio. Otra de las características, por ejemplo, de la provisionalidad, otra de las características es que son inmutables, pueden cambiar según cambie la situación de hecho, según aparezcan nuevos hechos supervenientes. Pueden las partes pedir que la medida cautelar adoptada se modifique, se cancele, se revoque, en fin. Sí, porque, por ejemplo, vamos a suponer que si ya se le otorgó lo que estaba solicitando, pues ya la medida cautelar deja de tener razón de ser. ¿Sí? Pero, nada más déjame terminar esta idea y ahorita, para que no se me vaya. Las medidas cautelares positivas también tienen un límite. O sea, aparte de que debe de estudiarse el famoso boni juri, la apariencia del buen derecho y el periculum in mora, si el juzgador debe de analizar esa situación, debe de analizar o debe de ponderar el interés público, el interés privado. Hay normas que son normas que de alguna manera están involucrando el interés público, entonces debe de ponderar esa situación. Debe ponderar también que no se cause perjuicio a un tercero o a la propia autoridad, porque aquí aparece que la ley usa tercero, tanto a la autoridad como a una persona extraña. Pero, insisto, la medida cautelar positiva tiene un límite. Primero, como dice la ley en uno de sus artículos, dice que las medidas cautelares positivas se decretarán en situaciones jurídicas duraderas. Esto quiere decir que si por ejemplo, vamos a hablar de una licencia de corrida de toros para el domingo.
posiblemente a lo mejor no es posible que le dé la medida cautelar positiva, porque eso acabaría con el juicio. Ya se quedaría sin materia. ¿Por qué? Porque no es positivo. No es una relación duradera. O una licencia, por ejemplo, en materia local, que no es el caso de la federal, pero lo voy a poner de ejemplo, una licencia de construcción en el cual la obra se va a realizar en 3 meses, y cuando el juicio por la ponderación del perículo ni mora, fácil, nos llevamos 2 años, pues tampoco te la voy a otorgar porque quedaría el juicio sin materia. Y otro límite de medidas cautelares positivas es en el uso de facultades discrecionales, es decir, que las medidas cautelares no sirvan para otorgar algo que ni la sentencia te va a otorgar. ¿Sí? Porque tratándose de medidas de facultades discrecionales, ahí la autoridad no está obligada a otorgar lo que está solicitando. Lo único que está obligada la autoridad en esos casos es a fundar y motivar su negativa. Y la sentencia al final, en caso de ser anulatoria, no sería de condena, o sería la condena para que funde y motive el por qué no le otorga. Entonces, el uso de facultades discrecionales tampoco cabe la opción de una medida cautelar positiva. ¿Sí? A ver. Usted nos comentaba, volviendo un poquito, de que las medidas cautelares podrían ser cualquiera. Bueno, estaba abierto a que se pusieran cualquiera. Para ustedes como magistrados sería mejor que hubiera como una especie de catálogo que especificara las medidas cautelares. No, bueno, si hubiera un catálogo, eso sería lo más fácil. ¿Sí? Más fácil para todos, más fácil para el litigante. Pues yo me ubico aquí, pues ya está. El juez ya no tiene que pensar, ya no tiene que razonar. Pues, bueno. Pero es encajonar esta justicia provisional. Y a mí se me hace que es mejor dejar a la imaginación del litigante y dejar a la imaginación del juzgador de que pueda adoptar cualquier medida. Que al final de cuentas el juzgador, en uso del principio de informalidad, ¿sí?, tenía que adoptar cuál es la medida cautelar idónea. Es decir, el litigante puede equivocarse, el gobernador puede equivocarse en la vía, en el nombre de la medida cautelar que le esté dando, pero el juzgador, quien va a ser el principio de informalidad, tiene que decidir cuál es la mejor para los fines que se pretenden. Entonces, por esa razón, a mí se me hace que el sistema abierto es mejor. Si nos vamos por la comodidad y decir lo que muchas veces pasa, pues sí, un número cerrado. Me olvido de pensar, me olvido de razonar, me olvido de nada más como si fuera pues algo ya mecanizado, ¿no? Se lo coloca, bueno, entonces yo creo que es mejor un sistema abierto y claro, muchas veces los juzgadores, pero no solamente los juzgadores, yo creo que los licenciados en Derecho somos muy reacios al cambio. Normalmente somos muy tradicionalistas. Y cuando viene el cambio, como que no lo queremos aceptar, como que luchamos para mantenernos siempre en el pasado. Y ahorita que estamos en una época de cambios, esto de las medidas cautelares, que desgraciadamente no ha funcionado mucho, como otras cosas, como la responsabilidad patrimonial del Estado, casi no hay asuntos, como ahora la protección de derechos humanos, todo el mundo anda, yo he visto que hasta los ministros de la Corte andan temerosos. En fin, como que tenemos miedo al cambio. Y así a veces en un número, en un sistema abierto, nos da mucha inquietud. Preferimos un número cerradito, ¿no? Exacto.
Magistrado, y bueno, el hecho de llevar al trámite las medidas cautelares de manera paralela al juicio, ¿qué ventaja representa en esto? Porque digo, independientemente de que no sé, el escrito inicial de demanda tenga algunas deficiencias, le sean requeridas pruebas y demás, pues la medida cautelar se solicita por una carpeta de suspensión completamente aparte. ¿Cuál es la ventaja que representa llevar ese trámite de manera paralela? Bueno, las medidas cautelares normalmente siempre son, una de las características que son instrumentales. Es decir, la instrumentabilidad de las medidas cautelares implica que son accesorias de algo. ¿Sí? Son instrumento del juicio principal y por lo tanto tienen que vivir a fuerzas con el juicio principal. Es cierto que hay sistemas en el que se establecen o hay procesos llamados cautelares, como puede ser el juicio sumario, como puede ser el juicio mercantil, que por su naturaleza deben ser rápidos. Por ejemplo, en el juicio mercantil hay un acto de sequeling, que es embargo preventivo, es una medida cautelar, pero esos son sistemas cautelares o justicia cautelar, en la cual no necesita un instrumento instrumental, o para la redundancia. Pero aquí sí. Ahora, el que se lleve por cuerda separada, primero es por la disposición de la ley, y no tanto por la ley de procedimiento administrativo, contencioso administrativo, que ahí tiene sus lagunas, tiene su falta de precisión en la redacción, porque mientras en la suspensión dice que sí se lleve por carpeta aparte, las demás no dicen nada. Aquí la ley del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es aplicatorio, supletorio de nuestro ordenamiento, establece que los incidentes de previo y especial pronunciamiento deben de realizarse en la carpeta en el juicio principal, y los que no lo sean, los que la doctrina llama de sustanciación paralela, deben tramitarse por cuerda separada. La razón de uno y otro es que los incidentes de previo y especial pronunciamiento paralizan el proceso. Tienen que resolverse antes de continuar con el proceso, y paran el proceso, y por eso deben de estar en el mismo expediente. ¿Por qué? Porque si hay una impugnación, pues se va todo el expediente para que no se dividan las actuaciones. Pero en los llamados incidentes de sustanciación paralela, es decir, los que no son de previo y especial pronunciamiento, como cada uno sigue su camino aparte, es decir, el incidente no interfiere con el juicio principal, entonces es válido y a mí se me hace razonable que se tramiten de esa forma. Así, si me impugnan las actuaciones del incidente, por ejemplo, el juicio de amparo después de 18 años, que se vaya ese, y no tengo que mandar todo el expediente, o no tengo que sacarle fotocopias de todo el expediente del principal, si todo está en el expediente principal. Pues esa es una de las razones por qué deben tramitarse por cuerda separada, independientemente de si el escrito inicial llega a tener defectos. Claro, como instrumento es necesario que exista el juicio principal, ¿sí? Porque se ha dicho, bueno, y hay a veces criterios que dicen, bueno, yo puedo adoptar las medidas cautelares sin que exista el juicio, pero nuestro sistema no lo permite. Sí hay sistemas en los que, como venía el proyecto inicial de la ley, que antes de que se iniciara el juicio podía solicitarse medidas cautelares, las medidas cautelares, pero esa idea no pasó. El legislador reformó el proyecto y solamente estableció que una vez iniciado el juicio
se pueden adoptar las medidas cautelares necesarias. Entonces, si es necesario que existen esas medidas cautelares. Ahora, pasa algo curioso, por ejemplo, en las vacaciones del tribunal. En las vacaciones del tribunal se ha establecido el criterio de que las guardias pues, solamente acuerden la medida cautelar. Cuando yo pienso que debe el magistrado que se queda de guardia debe resolver sobre la admisión del juicio y adoptar la medida cautelar, pero no, ahorita nada más se viene haciendo que se adopta la medida cautelar o se rechaza, ¿no? Y la admisión del juicio se deja ya al magistrado instructor. Entonces, pero ese sería el único supuesto en el cual se pudiera adoptar una medida cautelar sin haber iniciado el juicio, solamente en vacaciones. En su experiencia como magistrado, ¿cuáles son las medidas cautelares más recurrentes que se tienen? Pues la suspensión. No ha habido mayor trámite. Tuvimos una medida cautelar positiva. Bueno, era suspensión con efectos positivos de un becario del CONACYT que estaba reclamando la prórroga de su beca y el CONACYT se la negó, y entonces se vino a juicio, solicitó suspensión con la idea de que se le siguiera pagando la beca, y entonces adoptamos en la sala darle la suspensión con esa medida positiva, pero es el único caso. Ha habido cuestiones interesantes, por ejemplo en la sala tenemos un asunto de materia ecológica de los perritos de la pradera, un grupo que los quieren cambiar de lugar, les dimos la suspensión para que no se llevaran los perritos de la pradera. Tenemos dos juicios de ese tema, aunque la suspensión definitiva se adoptó ya restringida, porque ya se habían llevado algunos, faltaban otros, es decir, ya sobre hechos consumados, pues la suspensión definitiva se redujo. Entonces, pero sí, pero hace falta, yo creo que hace falta que los litigantes se involucren en esto, que los propios magistrados también nos involucremos en esta situación. Y pues por los comentarios yo casi no he oído de alguien que hable sobre la adopción de alguna medida cautelar positiva diferente a la que les he comentado. Para adoptar una medida se necesita también poner una garantía. Cuando no son cuantificables, ¿qué criterios se utilizan para fijarla? Normalmente cuando con la adopción de una medida cautelar positiva puede causarse un daño, un perjuicio a terceros o a la autoridad, pues sí debe de haber esa garantía, o se pierde el juicio, no, su contraparte o un tercero no sufra también esos perjuicios. Ahora, el problema sí es en cuestiones en las cuales no es cuantificable. Ahí tenemos un caso en materia de telecomunicaciones, del uso de la red. Tienen que pagar una cuota le tienen que pagar a Telmex una cuota. Ahí, ¿cuánto es? No lo podemos cuantificar, le pedimos a la autoridad que digo al tercero, a Telmex, que nos dé la información de cuánto
puede ser cuantificable con base en algunos datos que a veces los dan y a veces pues tampoco lo dan. Pues, ahora sí que a ojo de buen cubero, como la ley me da la facultad discrecional de determinarla discrecionalmente, pues así lo hacen, ¿no? En algunos casos, sí, insisto, se le dice a la contraparte: ¿cuánto crees que te pueda perjudicar o cuánto? Se toman algunos criterios, hay muchas veces que se toman inclusive pues los intereses legales, no hay otra forma de hacerlo. Entonces, para cuantificar a veces hasta se toma en cuenta el interés legal, que resulta muy poco, pero no tenemos otro problema. Magistrado, ¿podría hablarnos sobre la eficacia que han tenido estos mecanismos para combatir las resoluciones derivadas de las sentencias interlocutorias, cuando no satisface, pues, en cierta medida la pretensión de la parte actora, en este caso, cuando quiere pues, hacer el trámite de la cautelar? Por ejemplo, el recurso de reclamación, ¿qué eficacia tiene en ese sentido? Y pues vaya, ¿cuál es el uso frecuente de la misma? Pues yo lo vería a la inversa, es decir, el recurso normalmente lo promueve la autoridad, porque normalmente el 90% de los asuntos se le otorga la medida cautelar al actor. Entonces, los pocos asuntos en los que no se les otorga, pues son asuntos en los cuales, por ejemplo, hay jurisprudencia, por ejemplo, en materia de responsabilidades, servidores públicos, la inhabilitación o a veces el cese, el despido, muchas veces ya se ejecutó la resolución, y entonces le niegan. La inhabilitación se niega por la jurisprudencia de la Corte, que establece que no procede otorgar una suspensión. Y entonces, pero insisto, son contados los casos que normalmente son porque existe jurisprudencia. Y normalmente el recurso, al final de cuentas, viene a confirmar, y la mayoría de los casos en los cuales se van a juzgar de disciplina, normalmente ratifican el criterio de la sala. En la mayoría de los casos son de la propia autoridad que impugna la suspensión, sobre todo en materia fiscal, porque normalmente, de acuerdo a cómo está redactada el Código Fiscal, se establece que debe garantizarse previamente, es decir, que la garantía es un requisito de eficacia, de procedibilidad de la sentencia, de la medida cautelar, cuando debe ser al revés. La garantía debe ser una medida de eficacia y no de procedencia. ¿Sí? Entonces, aquí la autoridad es la que normalmente impugna estos actos, y normalmente en sala se confirma la resolución. Como no tiene la vía del amparo, la autoridad, ahí se queda. Sí, No hay. correcto. Pues bueno, el tiempo se nos ha terminado. Realmente hemos abordado un tema sumamente interesante, las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo. Les recordaremos que en el mes de julio subiremos los videos que se vayan a grabar para este espacio que nos abre la comunidad virtual Anafinet. Pero no nos despediremos sin antes agradecerle la participación, señor magistrado, por habernos honrado con su presencia y compartirnos un poco de su conocimiento, y pues por supuesto, ¿no?, seguir invitando a mucho más a otros magistrados, otros especialistas e investigadores en la materia, para que nos vengan a platicar sobre estos temas que son realmente de sumo interés. Los videos saldremos de vacaciones, pero los vamos a subir en el horario establecido. En el mes de julio
Nos disculpamos obviamente porque no tenemos pues el espacio aquí en la antigua Escuela de Jurisprudencia para poder transmitirles en vivo. El miércoles pasado tuvimos problemas técnicos, desgraciadamente no pudimos transmitir el último capítulo del libro del costo de los derechos, una obra que estamos analizando y que próximamente les platicaremos sobre ella en los siguientes episodios. Y bueno, Mauricio, ¿quieres mencionar sobre los demás? Sí, bueno, este va a ser este último capítulo del costo de los derechos, que ya estamos por terminar, pues será grabado y transmitido en anteriores semanas durante el mes de julio. Y pues reiterar la disculpa del miércoles pasado, que problemas ajenos a nosotros no pudimos estar con ustedes, a toda la comunidad de Nafinet, una gran disculpa, pero pues estamos aquí y pues creo que fue muy interesante este capítulo y esta charla con el magistrado, y reiterar el agradecimiento por acompañarnos. No, el agradecido soy yo y pues esperemos vernos en otra ocasión. Estoy a sus órdenes. Si no tienen más que decir. Pues muchas gracias, les recordamos, síganos Proyecto Grado Cero, sigan nuestras redes sociales en Twitter, @Proyecto Grado Cero, 0 con número, no se pierdan nuestros siguientes episodios, visiten nuestro portal en internet www.proyectogradocero.com. Muchas gracias. Gracias. Ya estoy cansado de cantar.